Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Y hoy vamos a platicar de uno de los sectores más interesantes, que es el de la minería, un sector que tiene una tradición histórica relevante en nuestro país y que además ya va a ver usted la cantidad de sectores económicos con los que está vinculado. Y para platicar de esto nos acompaña Sonia Juárez. Ella es maestra de Derecho, catedrática en la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Qué gusto. Hola, licenciado Mario. Buena tarde, un gusto y un placer estar con ustedes. Un gusto que nos acompañe en esta mesa, también con el ingeniero José de Jesús Hueso Casillas, él es académico de la Facultad de Ingeniería, también de la UNAM. ¿Qué tal, ingeniero? Hola, ¿qué tal, Mario? Buenas tardes. Qué gusto. Buenas tardes, ingeniero. Qué gusto. Y a ver, vamos a empezar a aprender del tema, maestra, y yo quisiera que empecemos con el enfoque de qué tamaño es la industria minera en nuestro país. Cuando hablamos de este sector, ¿de qué estamos hablando? Ya sea en términos económicos, en términos del impacto que tiene en el empleo. ¿De qué hablamos? Ingeniero, ¿quieres iniciar o quieres? Sí, claro. A ver. Sí. Mira, el sector minero pues ya tiene más de 200 años de desarrollo de su actividad. Y una cosa importante es que nosotros recordemos, por ejemplo, las ciudades como Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Guanajuato, Durango. Todas estas ciudades se crearon gracias a la minería porque su principal actividad en un inicio fue la minería. Y gracias al desarrollo y al encontrar yacimientos valiosos, fue creciendo y de ahí se fue desarrollando toda la parte económica y el crecimiento pues, de la ciudad que es ahora Chihuahua, Sonora. Y pues nosotros vemos que la industria minera representa un gran aporte a lo que es el ingreso nacional. Está ubicada actualmente en el 5º lugar, por encima del turismo. Y pues le ¿Por qué? provee... ¿Por el impacto que tiene en la economía? Por el impacto que tiene en la economía, sí. Sí, de acuerdo al impacto que tiene en la economía, está ubicado en el 5º lugar del año pasado, en 2021, y pasó encima de lo que es el sector turismo y el agropecuario, que ocuparon el 6º y el 7º lugar. Y además entiendo, maestra, que es un sector que, por ejemplo, en materia de exportaciones tiene un papel también muy importante. Déjame retomar un poco el tema, porque esto es desde la historia. O sea, desde la colonia, imagínate, desde la época de la conquista, iniciaban ellos explotando. Empezaban oro, plata, y lo hacían principalmente por cuestiones religiosas, por cultos religiosos. Lo hacían de forma manual. Y entonces vamos en este avance de la historia. Llegamos a la colonia y bueno, entre España y empieza a hacer toda esta explotación del oro. Yo te puedo decir que en cuanto a la plata, cuando ya se descubren estas cuestiones de las minas, empieza a hacer la explotación de las primeras en Taxco. Y nosotros actualmente llevamos 10 años de forma consecutiva en ser el primero en número de explotación de plata. El primero. El primer lugar, incluso a nivel nacional, incluso a nivel Latinoamérica, tenemos el primer lugar. El 10º en oro, por ejemplo, el 5º en cobre. Entonces, imagínate lo que estamos hablando. Y lo que decías tú, el Producto Interno Bruto se ha ido al 3.06% más o menos en cuanto a la economía. O sea, para que nos demos una idea, en la época, por ejemplo, del Porfiriato, se para con esto de la independencia, la guerra, detienen un poco esta situación de explotar por toda la guerra, por todo este conflicto. Pero en el Porfiriato empieza nuevamente. Se hace esta situación de... Bueno, pues vienen los extranjeros y empiezan a descubrir que México tiene muchos minerales, mucho de dónde obtener recursos económicos principalmente, y empieza nuevamente. Entonces se retoma esta explotación a las minas y de ahí pues surge todo lo que ahora tenemos, ¿no? Ok. O sea que es uno de los sectores, primero, obviamente por razones históricas relevantes, esto que apuntan, y en efecto, pues ciudades enteras, puntos de nuestro país que no se explican sin la influencia de las minas. Pero me llama mucho la atención estos datos que dan a nivel mundial el día de hoy. Y les pregunto, ¿qué tanto ha cambiado o no el perfil de lo que se explota en nuestro país? Bueno, desde sus inicios la explotación fue de plata. Ahí seguimos en el primer lugar, como comentaba la abogada. Y aquí precisamente lo que sigue produciendo es plata. Somos el primero a nivel mundial. Y digo, también depende mucho de los tipos de yacimientos que nosotros tenemos en México. En México generalmente son yacimientos, algunos de sulfuros polimetálicos, en donde tenemos el oro, la plata, el plomo, cobre y zinc, y que precisamente son dentro de los
minerales que se explotan y de los que ocupamos dentro de los primeros 10 lugares a nivel mundial. Así es. Ahora, decíamos antes de empezar el programa que entiendo que esto es de los sectores que en sí mismos es relevante por lo que nos acaban de explicar, pero además que están estrechamente vinculados con otras industrias. Así es. A ver, platícanos de eso. Pues ligado obviamente con la economía, que es lo más importante, pero fíjate, tocabas un tema antes de iniciar el programa, que es la cuestión de la legislación, la cuestión de la regulación, que tiene que ver con las normas oficiales. La gente piensa por los sucesos que ocurren respecto a accidentes en minas que no existe, o sea que no existe la regulación y que bueno, tú puedes explotar, explorar, ¿no? Hacer la explotación o la exploración. Nosotros en México tenemos normas oficiales mexicanas para que se lleve a cabo la exploración, la explotación, el beneficio que se va a obtener de una mina. Tristemente, ¿qué ocurre? Que existen minas que son de forma clandestina. Pero la gente me preguntaba cuando ocurrió lo del suceso que hablábamos y decían, ¿y cómo lo hacen? ¿Que el gobierno no se da cuenta? No, claro que sí, pero a veces pues hacemos como esta desviación, pero sí existe. En cuanto a lo que comentabas tú vinculado, sí, con la economía, incluso esta cuestión de las leyes, pues sí se ve, porque para que te puedan dar un permiso para la explotación, tiene que hacer toda una serie. Está ligado a Secretaría de Economía, que tiene que ver con las minas, con esta ley minera incluso, y tiene que ver con la Semarnat, con el impacto ambiental que va a ocurrir de la explotación, de este permiso. O sea, no es llegar, a ver, voy a explotar este lugar porque me gusta, porque está bonito o porque sé que tiene ciertos minerales. No, tienes que cubrir una serie de requisitos para que se te pueda dar este permiso para tú poder llevar a cabo la explotación. ¿Y cómo se vincula? A ver, ingeniero, platíquenos de esta parte de los sectores industriales con los que está vinculado. Sí, con los que están vinculados. Y se lo pregunto porque me acuerdo, por ejemplo, que cuando estaba la pandemia, uno de los sectores justamente que cuando se paró la economía y metimos este freno de mano, de los que decía, a ver, hay que reactivar pronto el tema minero, porque este es de los que si paras aquí, el efecto en cadena después va a ser muy importante. Claro, claro, porque precisamente por eso declararon a la minería como un sector esencial. Porque si se para lo que es la actividad minera, pues entonces ya no va a haber la materia prima para producir los bienes de consumo que requiere la población. Pues sectores con los que están relacionados con la industria automotriz, por ejemplo, con la industria eléctrica, con todo lo que es la metal mecánico, la manufactura. ¿Por qué? Porque si nosotros nos remontamos a la edad de piedra, por ejemplo, si no hubiera existido la extracción de los minerales, pues no tendríamos lentes, relojes, teléfonos celulares, porque no existiría la materia prima para poderlos producir. Por ello radica la importancia de lo que es la operación minera. Además de que también donde se desarrolla la actividad minera, generalmente las comunidades cercanas a la actividad minera son beneficiados por esta actividad. ¿Por qué? Porque generalmente los yacimientos no se encuentran en las ciudades, se encuentran en las zonas lejanas, en zonas montañosas. Se requiere de hacer una exploración y que esa exploración puede durar de 10 a 15 años, que puede gastarse más de $200 millones en lo que es la exploración. Y una vez que ya se determinaron ese potencial geológico, entonces dentro de la misma concesión, que es concesión de exploración y explotación, generalmente son 50 años la que se otorga, y una vez que ya se confirmaron esas reservas, entonces ya viene lo que es la explotación. Y al hacer la explotación, pues se requiere de infraestructura, vías de comunicación, servicios, y pues todas las comunidades aledañas a donde se va a realizar la explotación minera, pues son beneficiados también por esos servicios. Que ahora regresaremos también sobre esta parte social, digamos, que tiene el tema, con la vertiente positiva y con las críticas también que ha acompañado a esta industria, yo creo que también históricamente, ¿no? Pero que hay un debate hoy también al respecto y ahorita ya platicaremos retomaremos lo del marco legal y la parte de la vigilancia, digamos, sobre las condiciones en las que se aplica. Pero déjeme detenerme nada más, ingeniero, en el tema de la exploración. ¿Cómo es ese proceso? Porque yo me acuerdo que alguna vez en el marco, a lo mejor de la reforma, una de las múltiples reformas energéticas, se hablaba mucho del petróleo. Y recuerdo incluso imágenes de barcos que pasaban en ciertas zonas y hacían como una especie de peinado antes de las famosas subastas que después se detuvieron para ver dónde había potencial y entonces a partir de ahí pues cuánto ofrecían, en fin. ¿Cómo ocurre, cómo es ese proceso en la parte minera? Porque a lo mejor nosotros ubicamos
la parte de la explotación, pero menos esta parte de la exploración. Claro, lo que es la parte de la exploración, pues hay un organismo que depende de la Secretaría de Economía, que es el Servicio Geológico Mexicano. Okay. Ellos se encargan precisamente de realizar lo que es la prospección y la exploración. La prospección es, con base en la geología regional de la zona, se establece la posible incidencia de mineralización. ¿Y es porque la característica de los suelos? Es característica del suelo, característica del tipo de roca que conforma la zona, el tipo de geología regional que se tiene, tipo de forma en la cual se fue estratificando y se fue efectuando esa mineralización. Entonces, dentro de esa prospección que generalmente la realizan los ingenieros geólogos, ingenieros geofísicos, muchos de ellos trabajan en el Servicio Geológico Mexicano, otros trabajan en la iniciativa privada, otros estamos en la academia, y ellos encuentran la posible incidencia de algún yacimiento. Posteriormente viene lo que es la exploración, y en la exploración pues ya se puede hacer obra directa, que le llaman barrenación a diamante, donde se recuperan núcleos a diferentes profundidades. Y con esa que se hacen perforaciones. Sí, se hacen como hoyitos, imaginémonos que es como un popote, que está aquí. Y entra para tomar como una muestra. Entra y toma una muestra, que es como el inserto. El equivalente a una biopsia, digamos. Más o menos. ¿No? O sea, tomar una muestra para ver si hay... Se toma una muestra así parecida a una biopsia, a ver si hay o no lo que la prospección mencionó. Entonces ya en la exploración directa, con la barrenación, se pueden ir evaluando el potencial geológico para la ubicación del yacimiento, y una vez que el Servicio Geológico el Servicio Geológico Mexicano ya está encontrando ese yacimiento, ese potencial, lo que hace posteriormente es licitaciones para crear inversiones, inversiones nacionales, inversiones extranjeras. ¿Para qué? Para que pueda desarrollarse ese posible yacimiento y en un futuro pueda explotarse. Y ahí, por ejemplo, legalmente, ¿cómo se acompaña todo ese proceso? Porque me llama la atención que entonces entiendo, una parte es pública y luego viene este proceso ya donde intervienen los particulares. Van en conjunto. Se hace precisamente cuando yo voy a querer este permiso de la explotación. Déjame comentarte, cuando se hace la exploración, una vez que se hace lo que comentaba el ingeniero, también se hace el impacto ambiental. ¿A cuánto tiempo se va a llevar a cabo? O sea, van a explotar. ¿Y cuánto tiempo se va a llevar a cabo? Porque curiosamente te dicen, 50 años es la explotación, pero el daño que se hace a nivel o el impacto ambiental es aún mayor. Claro. Entonces va a la par, casi vas haciendo como el permiso y vas dándote cuenta si se va a permitir o no la explotación, primero la exploración y el beneficio de esa misma. Entonces tenemos la ley o la nueva... Y hasta ahí todo es prospectiva, digamos. Así es, claro. Lo que se espera encontrar. Así es. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la ley minera del 2022, con lo del famoso litio? Porque estaban comentando que la reforma no va a permitir que empresas extranjeras vengan a querer hacer la explotación, que era lo que tú decías, porque ellos ya saben. O sea, a través de una serie de estudios ellos dicen, precisamente donde está el ingeniero, ahí hay. Entonces yo, empresa extranjera, yo quiero explotar, pero ya les dijeron con esta ley, no puedes, espérame. Esta explotación de litio, que se entiende que es plata sólida, si me permite la expresión del ingeniero, solo es para México. Solo es como para la nación, y solo la explotación la va a tener un órgano, precisamente el gobierno, que el Poder Ejecutivo es el que va a decidir. Entonces, ahora, perdona ahí, maestro, nada más, en esta parte, porque yo he escuchado cuando se discutió eso, que vale la pena que después regresemos un poco al tema del litio y ver lo que puede venir en ese sentido, pero yo escuchaba que cuando se hablaba de una reforma para garantizar que sea de los mexicanos, y yo leía que decía, pues es que ya es, ¿no? O sea, ya está así. Y entonces ahí mi duda es, jurídicamente, ¿cómo está constituido? Porque entiendo que una cosa es que sea propiedad de la nación y luego otra cosa es quién lo tiene y luego cómo se administra el beneficio que eso puede tener. ¿Cómo está hoy en ese sentido la ley? En eso estamos preparados porque dicen que van a venir infinidad de amparos por todas aquellas empresas, sobre todo las extranjeras. Por ejemplo, Canadá está muy interesada porque todo esto de litio se da con el Tratado de Libre Comercio. O ahora, ¿no? Entonces dicen, las empresas extranjeras que tienen ya los permisos o las concesiones para la explotación, dentro de sus estatutos te dicen también para la explotación de litio. Y ahorita con esta reforma del 22, la ley minera del 2022, te dicen, ¿qué crees que no?
¿Qué crees, licenciado Mario? Que para lo que tú pensabas o para lo que tú creaste tu empresa no te vamos a dejar porque eres extranjero. Entonces, precisamente va a haber este conflicto legal o este choque de intereses porque van a decir, ¿qué crees, México? Precisamente cuando yo me constituí, tú me tenías que dar. Bueno, y está toda la discusión en la parte energética, si puede haber discriminación de las empresas de origen de Norteamérica, ¿no? Que es parte de la controversia. Esa es otra cosa, exactamente, que muchos van a pensar que porque yo soy extranjero o porque no me llevo bien con cierto ámbito político, entonces ya va a ser más cuestión política el que no me permitan. No, la ley precisamente establece que el litio es de la nación y que solamente es para los mexicanos y que entonces los mexicanos son los que van a poder llevar a cabo la explotación. ¿Y los otros metales qué pasa? ¿Es igual? No, porque existe esta explotación. Tú tienes tus estatutos, tú como empresa, tú sí puedes llevar a cabo la explotación. Cobre, por eso comentaban, cobre, plata, zinc, oro, se puede llevar a cabo sin ningún problema. Aunque aquí hay un elemento importante, sí, lo que es la ley sí manifiesta que los recursos son de la nación. Así es. Y por eso yo comentaba que el Servicio Geológico Mexicano es el dedicado exprofeso, depende de la Secretaría de Economía, es del gobierno, y ellos realizan la exploración. Ellos realizan la exploración, localizan ese potencial geológico y posteriormente buscan inversiones. Así es. Ahora, nosotros pues tenemos empresas mexicanas como Servicios Industriales Peñoles, como Grupo México, que son empresas mexicanas que están realizando la explotación de los recursos naturales, en este caso de oro, plata, plomo, cobre y zinc. Y ellos pues van en el marco regulatorio y una de las cosas que tienen que hacer dentro de lo que es la concesión de exploración y explotación por esos 50 años, una vez que ellos ya determinaron que sí hay potencial geológico y que sí se puede explotar, tienen que hacer un manifiesto de impacto ambiental, lo que llaman las MIAs, ¿sí? Que esa MIA tiene que ser avalada por la Semarnat. De acuerdo. ¿Sí? Anteriormente tardaban 2 años, ahorita está un poquito más lento ese permiso. Y si no se avala ese permiso de manifestación de impacto ambiental, no se puede continuar con la operación o con la extracción, porque realmente estamos hablando de exploración. Entonces se hace el manifiesto de impacto ambiental, dentro del manifiesto de impacto ambiental son legajos de este tamaño, en donde ahí se coloca qué es lo que se va a explotar, cómo se va a explotar, qué método de explotación se va a estar utilizando, qué método de beneficio, qué zonas son las que se van a estar utilizando, se verifica cuál es la flora, la fauna que está en la zona. ¿Qué medidas se tienen que tomar para mitigar daños? Y dentro del manifiesto debe de venir la forma en la cual se van a estar mitigando los daños, que sea sustentable ambientalmente y que también en el momento que ya se termine la operación, cómo se va a hacer para regenerar y restaurar la flora y la fauna lo más parecido a como estaba antes de que llegara la operación minera. Y si esto no está autorizado por la Semarnat, no se puede operar. Hay un organismo que agrupa a todas las empresas mineras, que es la Cámara Minera de México. Ellos agrupan a cerca del 90% de la producción minera nacional. Y ellos se van trabajando con base en las leyes, con base en las normatividades, con base en la seguridad y protección de los trabajadores. Ya. Que de esto vamos a platicar con más detalle en un momento. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a platicar un poquito de esto que contaban, de las formas en las que operan las minas, la tecnología que se utiliza, qué tanto ha cambiado. De pronto, si usted ha visto alguna vez imágenes de los equipos, son impresionantes, el tamaño de los vehículos, pierde uno la proporción del tamaño de las cosas que intervienen en esta industria. Vamos a la pausa y vamos a regresar con otras de las aristas que involucra la industria minera en México. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Ya nos decía Maestro hace rato algunas de las leyes que regulan este tema. Pero yo quisiera preguntarle por la política que hoy se está siguiendo en el sector. Se lo pregunto porque pues hemos visto que hay muchos rubros de la economía donde ha habido cambios. Aquí yo he escuchado de pronto que como un deseo de ponerle más bien freno al sector o a las nuevas concesiones. ¿Qué está pasando realmente, digamos? Porque hay que distinguir luego el discurso de los hechos. Exacto. Tristemente, y el ingeniero es el experto, pero se acaba de dar la disolución. ¿Cómo se llamaría? La liquidación triste del fideicomiso de minería. Fomento minero. Tristemente. Entonces, imagínate. ¿Qué hacía si el gobierno, el ingeniero es el experto, ahorita lo comentamos, porque yo quiero comentarte en relación a la norma oficial 157 del 2009,
que el ingeniero debe conocer. Y precisamente esta norma oficial 159, a través de Semarnat, es la que se encarga de regular toda la operación de minería. Okay. Entonces, ellos llevan a cabo estos permisos, ellos llevan a cabo... ¿Por qué lo comento? Porque la gente pensaría que no existen normas como tales. Entonces, está la ley minera y existen estas normas oficiales 157. Que la norma no depende de la ley, sino es emitida por el Ejecutivo. Es correcto, Okay. a través de la Secretaría de la Semarnat, la que se encarga de llevar a cabo la regulación de estas empresas mineras. Ok, y esa está vigente y esa es la que... Esa está vigente y actualmente la tenemos nosotros. Ok. Ahora, este tema del fideicomiso que dice la maestra, a ver, ¿qué hacía este fideicomiso y qué pasó? El fideicomiso de fomento minero también dependía de lo que era la dirección, la Secretaría de Economía. Anteriormente, de hecho, había una subsecretaría de minería. Eso es algo que en el sector se buscaba, que hubiera un ente que tuviera comunicación directa con el presidente para que le hiciera ver la importancia del sector. Desgraciadamente, esta subsecretaría de minería desaparece. ¿Desde cuándo desaparece? Se crea hace 2 años, se crea una coordinación, una unidad de coordinación de actividades extractivas, se disuelve lo que es el fideicomiso de fomento minero, y el fideicomiso de fomento minero, sus funciones principales era apoyar a la pequeña y mediana minería con financiamiento. ¿Financiamiento para qué? Para poder realizar operaciones y poder extraer recursos minerales y poder dar riqueza a la zona en la cual se estaba desarrollando. ¿Y cuál fue el fundamento o el razonamiento para la eliminación? Pues a la fecha no lo entiendo. Okay. A la fecha no lo entiendo, pero sí es una pérdida para el sector. Desde un principio fue una pérdida el que se desapareciera la subsecretaría de minería. Ahora con la disolución del fideicomiso de fomento minero, pues es otra pérdida más. Entonces, son elementos que apoyaban al sector y que ahora no se tienen. Otro elemento que también está ya instituido es que ya no hay concesiones, ya no hay nuevas concesiones. Entonces, ¿Y esa es una decisión técnica o política? Pues yo esperaría que fuera técnica, pero yo creo que no. Que es más político. O sea, no hay una razón técnica, digamos, para no otorgar más concesiones. No, es que el que no se otorguen más concesiones, entonces lo que limita es la inversión. Y al limitar la inversión, pues limita el desarrollo. Así es. Tristemente es austeridad. Okay. Eso es, si vamos al trasfondo de la desaparición, de la extinción, del fideicomiso y de la subsecretaría. Es austeridad, pero no solamente fue en la cuestión minera, fue en muchas áreas. Pero si nos vamos a la minera, es la austeridad que este gobierno implementó. Y bueno, tenemos que respetar, ¿no? O sea, es parte de... Claro. Pero sí tenemos que ver también como el trasfondo, porque históricamente muchas mineras, muchas compañías se cierran o se clausuran por la violación a los derechos humanos de los trabajadores, que también por ahí podrías decir, bueno, y el que comentaba el ingeniero, bueno, ¿por qué ya no se dan las concesiones? Es serio, porque no reúnes los requisitos, si eso se permite, el decir, bueno, no reúnes los requisitos como algunas otras empresas, ahorita las comento. Y entonces dicen, no más concesiones, con las que tienen que se trabaje y las 3 o 4 que ya están. Porque aquí el tema es, como en muchos otros rubros, el tema no es menos gobierno, sino más gobierno en la lógica de la supervisión, sobre todo un sector que tiene un impacto ambiental, social, pues es lógico que haya una autoridad. Eso me parece que tiene que acompañar, no en una lógica de castigo, sino de supervisión, de ver que se cumpla la norma, de ver que se cumpla la ley. Pero la lógica de la prohibición, pues no parece, digamos, que solucione el tema de fondo. ¿Cómo se interactúa este tema, por ejemplo, con esto que desde organizaciones de sociedad civil se plantean, desde el derecho a la tierra, el tema de las comunidades, las consultas con las comunidades? ¿Cómo ha operado históricamente esta parte? Es que existe la protección de derechos humanos en los pueblos indígenas. Entonces, cuando tú hablas de los derechos humanos, la gente ni siquiera sabe qué son sus derechos humanos. Entonces, tenemos que partir que el derecho humano es el conjunto de prerrogativas o atributos inherentes a la persona. Si yo soy dueño o propietario de esta tierra, tienes que respetar. ¿Qué ocurre? Llega la explotación o llega la expropiación, justificando que es el bien de los tres, colectivo. ¿Y qué crees, Mario? Tu tierra ya es de nosotros. Entonces, desde ahí empiezas a ver. Luego ya te existe esta explotación o esta expropiación. Quita tu tierra, y los que contratan, en lugar de trabajar con ciertos instrumentos, empieza como esta parte de violar tus
derechos humanos, pero laborales. Esta es otra figura que está dentro de la minería. No existen como tal. No tienen la regulación. Existen empresas que trabajan fuera de la ley, de forma clandestina, y entonces... Y ahí sí es tierra de nadie. Así pues. es. Y entonces ocurren pues todas las cosas que están pasando en nuestro país, que nadie dice nada o que nadie hace nada, o que se piensa que el país, ¿no? Porque muchas veces se culpan como a este gobierno en decir, es que no están al pendiente. No, es que hay mucha clandestinidad también en esa parte. Pero los derechos humanos existen. O sea, los derechos humanos sí existen. La regulación a tus derechos laborales sí existen, entendiéndose como qué horario debes de cubrir, qué tienes que estar dado de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Legalmente, o datos en la economía o en el INEGI sí establecen o sí reflejan que en los últimos años ha incrementado. O sea, quiere decir que sí se protege el sector minero. O sea, que han mejorado las condiciones. Es correcto, claro que sí. En el 2020 incrementa, en el 2021 se ve todavía aún mayor este incremento. Ahorita checamos el dato para darte el dato en números exactos, que lo tenemos. Que esas son cifras del INEGI. El INEGI, que es el que se encarga de llevar a cabo esta regulación, ver este impacto, porque era lo que comentaba, ¿no? Pasa el siniestro y tristemente dan de alta al trabajador posterior a que está ya trabajando. Pero sí existe, o sea, sí tenemos esta ley. Ahora, ¿cómo ve este tema, ingeniero, el tema de la relación con las comunidades? Lo mencionaba usted históricamente, pues el desarrollo de varias de las ciudades de nuestro país, pero en este momento, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ha cambiado el tema al paso de los años? Porque es uno de los temas complejos, sin duda, para el sector. Sí, como les comentaba, ya tiene más de 200 años que está la actividad minera y en sus inicios, pues sí, violaban o violentaban los derechos de los trabajadores, pero actualmente la minería ya es muy responsable con el buen trato con los trabajadores, el buen trato con y comunicación con las comunidades. Incluso uno de los elementos que estaban instituidos era el fondo minero. Que ese fondo minero era una aportación en función de la actividad productiva que estaba desarrollando la empresa, y ese fondo minero en un principio se le brindaba a la comunidad aledaña a la operación minera para mejoramiento en escuelas, en infraestructura, en comunicaciones, en caminos, en vivienda, pero hoy hubo cambios, ese fondo minero ya se centralizó y ya no está llegando los beneficios a las comunidades. ¿Quién lo operaba? ¿Quién lo opera? Ese ahorita lo opera el gobierno central. Sí, el gobierno central. Anteriormente, pues lo operaban en conjunto con lo que eran las empresas mineras. Ahorita no, entonces eso no ha implicado o no ha evitado que las empresas mineras, no les llega apoyo para poder mejorar infraestructura, para mejorar servicios de la comunidad cercana a la operación. Y las empresas mineras están aportando un recurso adicional para poder dar beneficios a la comunidad, porque lo que buscan las empresas actuales es tener buena relación con las personas que están cerca de su operación. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que está cerca de la operación pues es gente que también trabaja en la unidad minera, y es gente que conoce y reconoce los beneficios que esta operación les ha llevado. ¿Qué papel tiene, maestra, en esto los gobiernos estatales, los gobiernos locales, que entiendo que también tienen si bien supongo que la mayor parte es federal, por lo que han explicado, pero entiendo también que lo local también tiene un peso? Quiero retomar algo que quedó como volando en el sentido de los fideicomisos. En el sentido que tú decías, no puedes extinguir un fideicomiso sin ver el impacto. Tristemente se lleva a cabo la extinción de fideicomisos y no ves realmente el beneficio que tenía. O sea, se pensó como... tenías el fideicomiso y era como un escape o como el robar el dinero o como hacerle un desvío. Hubo una argumentación que hacían opacos esos instrumentos y a un montón les pasaron a perjudicar. Guarderías, por ejemplo, ahorita de los que se me vienen a la mente. Pero realmente lo que comentaba el ingeniero, qué importante es, porque te dice, este fideicomiso era la vía en la que las comunidades podían tener recursos. Recursos, por ejemplo, escuelas. Cerca de las comunidades, yo aquí ponía la mina o la empresa, la compañía, y tenía que poner precisamente casas para mis trabajadores, vías de comunicación. Entonces, qué importante, porque el fideicomiso era una vía en la que podías llegar a estos recursos.
Al momento de extinguir, esta gente queda desprotegida. O sea, dices, ¿y ahora quién te va a dar estos recursos? ¿O de dónde vas a llegar estos recursos? ¿Ese fideicomiso estaba integrado que por aportaciones públicas y privadas? Sí, claro, sí, es del gobierno federal. Pero o lo controlas el gobierno federal. Por eso es que llega el gobierno federal y te dice, fuera, o sea, quítalo, y entonces ahora este recurso pues se viene para acá, ¿no? Ahora queremos creer que se utilizan otras cosas mejores. Supuestamente en educación. La educación, para eso está orientado ahora. Aunque hagan el fideicomiso de las guarderías, ¿no? Que lo desaparecen también. Sí. Que bueno, qué triste, pero esa es como la parte que tú decías, porque sí era importante que al llevar a cabo la desaparición del fideicomiso, sí se estudiara el impacto que se iba a tener en la cuestión de minería. Sobre todo porque tenías que valorar que a nivel nacional la minería ingresa, o sea, te está dando recursos. Y si estás golpeando de donde provienen los recursos, pues imagínate, ¿no? Se va como disminuyendo el ingreso que pudieras tener. Ahora, muchas de estas políticas están también en esta lógica de la narrativa que se ha generado contra el sector, digamos. Insisto, hay una parte de movimientos sociales, ambientales, que cuestiona desde los efectos para el medio ambiente hasta los efectos a las comunidades, de las que parece que el gobierno un poco hace eco con esta política del no dar más concesiones, digamos. Por eso preguntaba yo si era más político o era una cosa más técnica. Pero en esta argumentación se plantea pues, que hay una especie de privatización del territorio, ¿no? Y entonces dicen, hay tantas minas, ya hay tantos países, y particularmente dicen los sexenios anteriores, ¿no? Que hemos, un poco esta narrativa que hemos visto en los últimos tiempos. ¿Qué tanto hay concesiones? ¿Qué tanta presencia tiene en el territorio como para ver los propios datos de la industria? Pues de hecho, en cuanto a territorio nacional, es el 0.1% del territorio nacional lo que actualmente están ocupando las operaciones mineras. Entonces no es tanto... Sí, déjame, para no darles un dato, porque sí lo tengo. No es tanto terreno como se argumenta. Es que se ha planteado, ¿no? Se ha dicho, ¿no? Que exactamente está concesionado. Se ha planteado que están ocupando todo el país, pero no es así. No es así. En términos porcentuales, en cuanto a territorio de México, es el 0.1%. Otro elemento también es lo que es el agua, por ejemplo. En la industria minera, el agua que se utiliza, generalmente lo que se busca es reutilizarla. O sea, no se está consumiendo agua de manera indiscriminada. De hecho, la cantidad de agua que se utiliza en la industria minera es muy por debajo de la que se utiliza, por ejemplo, en la agricultura. O para fabricar pantalones de mezclilla, por ejemplo. Ahí es mucho más el agua que se ocupa. Otro elemento que se tienen daños ambientales. Como ya lo mencioné, pues, se tiene que elaborar un MIA, que es un manifiesto de impacto ambiental, y dentro de ese documento ya se tiene estipulado qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, e incluso en las unidades mineras se tiene un vivero donde se están cultivando la flora que está en la zona, se tienen también conservación de las especies animales de la región, y se busca que siga creciendo y que siga reproduciéndose. ¿Para qué? Para que precisamente cuando se tengan que estar dejando esas áreas que ya se explotaron, se ponga lo que es la reforestación y se coloque a lo que es la fauna que estaba en la zona. Ahora, tecnológicamente, ¿qué tanto ha cambiado el sector? Mucho. De hecho, hay personas en la población que piensan que la actividad minera todavía es el minero con su pico y su pala, ¿no? Con su perforadora de pierna. No. Actualmente ya se tiene en la industria minera equipos de gran escala, camiones le llaman fuera de carretera, que una llanta, yo mido 1.90, yo le llego a la mitad de la llanta, que son de gran calaje, incluso ya se está yendo hacia lo que es la minería inteligente, que esa minería inteligente es precisamente la automatización de procesos. Al tener los procesos automatizados, entonces se tiene menos riesgo de accidentes y se tiene una mayor eficiencia en la operación. Y otro de los elementos que actualmente en la minería se tiene es el ahorro energético. Se está yendo hacia lo que es la industria limpia, ¿sí? Hacia lo que es la generación de energía renovable, sistemas eólicos para generación de energía eléctrica y depender menos de los combustibles fósiles. Eso es algo que la industria minera se está manejando más hacia vehículos eléctricos, vehículos que ya operen con hidrógeno, por ejemplo, en donde se tenga un menor daño ambiental. Entonces, todo esto es la nueva minería. La minería antigua, que si nosotros vamos a
a Guanajuato, o a Pachuca Hidalgo, por ejemplo, algunos museos, pues ahí van a ver imágenes de lo que era la minería en aquel entonces, ¿no? Pero en la actualidad ya es otra cosa. En la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ahí tenemos una carrera que es ingeniero de minas y metalurgista, y este año precisamente cumplimos 230 años de creación de esta carrera, que fue el origen de la universidad. En el Real Seminario de Minería, posteriormente Palacio de Minería, y ahora lo que es el campus central en Facultad de Ingeniería. Vaya. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a regresar con la maestra también y aquí con el ingeniero. Y les quiero preguntar, esta parte del marco legal, ahorita que mencionaba el tema de energía, este asunto del cómo ha funcionado el modelo de autoproducción o estos esquemas que también entiendo en algunos sectores pues, ha permitido reducir costos, si les ha impactado ahora estas discusiones que se han tenido en el campo energético legal, si han tenido algún efecto acá. El tema de cómo estamos legalmente también en términos de la vinculación, por ejemplo, con otras economías, ¿no? Pensando que son, nos decían, un sector exportador tan potente como es, cómo está vinculado con el marco legal. De todo eso, si les parece, platicamos regresando a esta pausa. Estamos de vuelta aquí en el Círculo platicando de la industria minera en México y yo quería preguntarle, maestra, sobre los cambios legales, los directos y los indirectos, ¿no? Ya nos ha explicado que hay una ley minera, que hay una norma oficial mexicana, que hay diferentes instancias que regulan el sector, parte de Semarnat, que antes estaba también vinculado con la Secretaría de Economía, también que está esta unidad, digamos, ya no en una subsecretaría, sino en una unidad. Pero, ¿cómo les ha afectado en el tema de la industria estos temas, por ejemplo, en política energética? Porque entiendo que es uno de los insumos clave también para el funcionamiento, ¿no? El marco legal de dónde me abastezco de energía segura y confiable, digamos. Pero la energía eléctrica, la reforma es distinta a la ley minera, a la ley precisamente de la industria minera en México. Son cosas diferentes que también la gente a veces desconocemos, porque el petróleo es otra cosa distinta a lo que tiene que ver con la explotación de los minerales. Y te puedo decir que la ley hoy ha mejorado, o sea, sí la ley se ha ido como evolucionando en favor de y en la protección de los derechos. Tanto en la protección de las empresas, cuando llevas a cabo como todo este proceso de legislar de forma correcta, funciona para bien. O sea, el gobierno sí tiene como este beneficio de tú cumples con los requisitos que te está pidiendo tanto la Secretaría de Economía como la Semarnat y adelante tienes tu permiso cuando se daban concesiones, cuando existían concesiones para las empresas que. Entonces, las empresas que están vigentes, que tienen esta concesión para los 50 años que nos comenta el ingeniero, no tienes problema. Ha ido evolucionando para bien siempre y cuando cumplas. ¿Hace falta un nuevo marco legal en México? Necesitamos. La ley tiene que ir en constante evolución. Yo les digo a los estudiantes de la Facultad de Derecho, el derecho es un círculo que va en constante cambio. La sociedad o el fenómeno va en constancia. Entonces, yo siempre les doy el ejemplo que va girando y a veces el fenómeno social o la sociedad, para que se entienda, va a estos pasos. Entonces, en este sentido, la norma o el derecho o las reformas a las leyes tienen que ir de igual manera. ¿Qué tendría que actualizar hoy, por ejemplo? La forma de explotación, los tiempos, la supervisión de toda aquella mina que está trabajando de forma clandestina. Tristemente nos damos cuenta que los siniestros o que los accidentes que ocurren se dan en minas clandestinas. Se dan empresas que tienen el permiso, que no es como tal, o sea, que es como una simulación y que lo hacen cerca de empresas o de minas que ya fueron cerradas, clausuradas, porque ya cubrieron el tiempo. ¿Y por qué lo hacen ahí? Porque existen los recursos, claro. Por eso, no sé si ustedes han visto últimamente imágenes de lo que acaba de ocurrir, y entonces hay unas imágenes con drones que te dicen, mira, aquí estaba la mina que ya estaba cerrada y la explotación se dio aquí, muy cerca. Y no te das cuenta que el cauce del río estaba muy cerca incluso de donde se lleva a cabo la explotación. Por no ver precisamente este impacto que existe, surgen estas situaciones o estos accidentes o estos siniestros o estos, ¿no? Sí, tragedias, por supuesto. Bueno. A ver, ingeniero, déjeme regresar nada más al tema energético, entendiendo lo que dice la maestra, de que entiendo que es una ley distinta y un tema distinto, pero también entiendo que es un insumo muy importante el tema, así como el agua, por ejemplo, que hablamos hace rato, el tema del marco legal, el sector energético repercute en el tema minas. Claro, claro. Y ahí pues lo que la industria minera busca es siempre actuar conforme a la ley y pagar los derechos que se requieren para poder recibir la energía.
También pues ellos aportan ingresos para lo que es, o recursos para lo que es la infraestructura que se requiere para la energía para que la energía eléctrica llegue a esas zonas alejadas de las ciudades. Entonces, esto es algo que las empresas mineras están dispuestas a invertir, a seguir bajo el marco de la ley. Y sí, desgraciadamente, estos eventos que sucedieron recientemente, pues sí, ponen el mal dicho a lo que es la industria minera, pero eso no es la industria minera real. Ese es industria minera clandestina que debería de eliminarse. Eso es un hecho. Aquí, pues, lo que es Cámara Minera, también hay organismos gremiales como es la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y el Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, que lo que agrupa son a todos los profesionales de las ciencias de la tierra que se dedican precisamente a la exploración y explotación y beneficio de los minerales, y tienen el know-how de cómo se realiza esta actividad. ¿Y cómo estamos en ese sentido? Ahorita le voy a preguntar a la maestra también la parte legal, porque se requieren también especialistas en ese campo, pero ¿cómo estamos en la generación de profesionistas en esto? Sí, ahorita, por ejemplo, en lo que es la asociación, se tienen más de 3,000 agremiados y tiene presencia en los principales distritos mineros de la República Mexicana. Son aproximadamente 32 distritos los que se tienen en la asociación, y esta asociación pues también conforma un colegio, que el colegio pues es el organismo legalmente constituido donde va avalado con lo que es la Dirección General de Profesiones para avalar todos los estudios y trabajos que realicen los ingenieros. Aquí pues tenemos también de dónde se va a estar nutriendo la cantidad de asociados a la asociación, pues viene de las universidades. De estas universidades, una en la que yo estoy, que es la UNAM, aproximadamente la matrícula anda arriba de 300 estudiantes en la carrera de minas, pero también está en geología, está geofísica. ¿Y hay mercado para todos ellos? Lo que se busca precisamente es, que es una de las actividades que nosotros como académicos y profesionistas buscamos hacer dentro de las asociaciones gremiales, es tener esa interacción con la industria minera. ¿Para qué? Para que se pueda regular lo que es la oferta y la demanda de los egresados, para que los que egresen laboren pues para lo que fueron preparados, ¿no? Y ahorita que comentaba la abogada de la ciclicidad, ahí me gustaría mencionar lo que es la parte del precio de los metales. El precio de los metales es cíclico. Y en ese ciclo ahorita estamos en un ciclo alto. ¿Y por qué se debió ese ciclo? ¿Qué quiere decir? Que sube el precio de los metales está alto. Y tiende a bajar y luego vuelve a subir. Y tiende a bajar y tiende a subir. ¿Por qué? Porque tenemos ahí lo que es la ley de la oferta y la demanda. Ahorita hay, con la pandemia hubo paro de actividades, entonces no hubo materia prima, no había metales que se pudieran comercializar. Y había mucha demanda. Y había mucha demanda, entonces el precio subió. Y también pues, los problemas económicos pues, crearon expectativas y los inversores pues, se refugiaron en los metales. Entonces hubo una gran demanda de los metales, por eso subió, porque hubo una baja oferta. Entonces, al eliminar lo que es la posibilidad de nuevas concesiones, pues estamos cerrando automáticamente la oferta que se puede dar. Y eso hace que los precios vayan arriba. Y eso va a implicar que los precios suban y eso va a implicar pues, un mayor problema económico a futuro, ¿no? Con los efectos que se puede tener en la cadena de industrias vinculadas con eso. Sí, en las cadenas productivas, que es la de bienes de consumo. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ya los celulares o los automóviles, por ejemplo, si uno quiere comprar un auto nuevo, pues tiene que ponerse en lista de espera porque no hay autos totalmente disponibles. ¿Por qué? Porque ya faltan las materias primas, por este paro que hubo por la pandemia en cuanto a la generación de materias primas. Y así como el ingeniero nos habla de la formación de profesionistas en la parte de la ingeniería, ¿cómo estamos en la parte de especialistas en la parte del derecho? Porque supongo que también tiene su nivel de complejidad, sus particularidades como industria. Yo creo que aquí sería muy interesante invitar a los estudiantes de Derecho, porque la UNAM terminas como licenciado en Derecho. Y puedes entonces hacer una especialización de lo que comentábamos, una especialización en minería, porque existe el campo, existe el área. Ahorita que comentaba el ingeniero, todas estas empresas que no están reguladas, entonces tendríamos que tener, lejos de la desaparición de un fideicomiso de un momento a otro, hacer precisamente con una lupa, ir a investigar todas aquellas empresas o todas aquellas minas que están trabajando y entonces decirle, a ver, muéstrame
toda la cuestión legal, toda la normatividad. ¿Y esa capacidad de Muéstrame supervisión hoy está disminuida? Tenemos, bueno. No tenemos, así Sí tenemos como las dependencias, Ajá. pero yo dudo que se lleve a cabo como esta investigación de ahorita empezar con esta lista de todas las mineras, las empresas y decirle, a ver, ¿y tú cómo andas para que no te vaya a ocurrir aquello? ¿No? Pero ahí, por ejemplo, porque entiendo el negocio clandestino, pero eso eventualmente se le tiene que vender a alguien, Claro. ¿no? O sea, Y ahí entra la aplicación del derecho. Pues claro. O sea, si tú quieres vender, ¿cuál es tu situación legal? ¿Cuál es tu situación jurídica para que tú puedas incluso concesionar, traspasar, vender si tú quieres? Y el que Pero compra tendría que acreditar de alguna manera pues de dónde sacó. Claro. Digo, me viene a la mente un poco el tema del huachicol, del combustible, ¿no? ¿De dónde lo obtienes? sí, ¿Cuál es el origen? Si tienes del que tú cobre tienes? o Claro. tienes, pues de dónde lo sacaste, ¿no? Y tendría que estar acreditado el origen de alguna mina regulada. Que es algo fuerte de comentar en el programa, yo no sé si se permita, pero te dicen, ¿y de dónde están o quién estaba comprando el carbón que se estaba obteniendo de ahí? Entonces sí son temas como, no voy a tocar por la investigación por la academia, pero que sí tendrías que decir quién lo estaba comprando, a quién se lo estaban vendiendo y si la persona que lo estaba comprando tenía realmente o investigar o de dónde cuál era el origen de esta empresa o qué empresa te lo vendía. De acuerdo. Y en el caso, por ejemplo, de la industria que sí está regulada, ¿cómo ven esos procesos? ¿Cómo ven esta supervisión? ¿Cómo ven cómo es la relación, digamos, de la operación con la autoridad? Porque incluso que de pronto tiene que ver, no solamente, hoy hemos hablado por razones obvias de la parte de la exploración, de la parte de la extracción, pero luego entiendo que cosas hasta la distribución, por ejemplo, de lo que se explotó, es un tema, ¿no? Sí, claro. Que tengas, si es por tren, las vías disponibles para moverlas, y si es, ¿cómo está esa parte? Bueno, lo que es la parte, por ejemplo, de una vez que ya se extrajo, se minó y se procesó, sí hay que transportarlo. Entonces, incluso, bueno, dentro de la misma operación, pues uno de los elementos con los que se ha enfrentado la minería es la parte de la inseguridad, ¿no? Hay trailers que se pierden, se pierden y no hay una certeza jurídica en cuanto a la seguridad que se le está dando a las empresas mineras para que puedan mantener su operación. Entonces ellos tienen que invertir recursos adicionales para poder dar esa protección y que puedan seguir operando. Ahora, este recurso, esta materia prima que se extrae, pues se envía a lo que es la transformación para llegar a la concreción de los metales. Y en esta concreción de los metales, pues también hay todo un proceso que todo esto está normado y está regulado. Hay una Dirección General de Minas, que la Dirección General de Minas precisamente regula con normatividades, con leyes, todo lo que es la actividad. Y lo que es la Cámara Minera, ¿y por qué la menciono? Porque es la que agrupa al grueso de lo que es la explotación, el 90% de la producción. Entonces ellos cada año efectúan un evento para darle un reconocimiento a las empresas mineras que desarrollan su actividad sin accidentes, cero accidentes, y les dan lo que le llaman cascos de plata, y también van verificando el ritmo de producción, incremento en producción, lo que es la generación de empleos, y además de la generación de empleos, también los satisfactores para los trabajadores en cuanto a su seguridad social, que van muy en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A todos los afilian al Instituto Mexicano del Seguro Social para que tengan precisamente su seguro y que puedan operar con tranquilidad, porque están asegurados ellos, están aseguradas sus familias. Claro. Ya nos encaminamos a la recta final. Yo quiero preguntarles, porque nos han hablado de la importancia que tiene el sector, de algunas de las cosas que han cambiado en los últimos años en materia de política, lo del fideicomiso, el tema de cambios administrativos, el problema de la clandestinidad. Pero yo quiero terminar aquí con la maestra Juárez y con el ingeniero Hueso, sobre el tema de qué tendríamos que estar haciendo en México para sacar mejor provecho de este sector. O sea, ya nos han hablado concretamente, por ejemplo, fortalecer las capacidades de supervisión, pues claro que sería una de las tareas pendientes, pero desde su perspectiva, ¿qué tendríamos que hacer para que este sector, que hoy ya tiene el peso que tiene en la economía mexicana, tuviera todavía un mayor impacto? Una mayor inversión económica. Yo creo que eso centra... ¿Pública o privada? Ambas. Que se permita la apertura a la inversión privada por la cuestión económica. Si el gobierno va a decir, tengo autoridad, no tengo dinero,
como nivel federal para poder invertir, pues entonces que se permita que quien tiene el recurso invierta. Y no quiero pasar esta oportunidad en cuanto a las normas, y soy muy insistente en cuanto a la regulación de la norma oficial mexicana, por lo que comentábamos en esta explotación. Porque mira, la norma oficial mexicana establece que para que se lleve a cabo la explotación, cuando baja el minero, tiene que tener, por ejemplo, unas placas que dejan a la entrada, en donde van a decir, aquí estuvo trabajando Sonia, a qué hora entró, a qué hora salió. Aquí estuvo Mario y aquí estuvo el ingeniero. Tristemente estas no lo tenían. Por eso no sabían realmente el número de mineros que estaban dentro. Y por ejemplo, te dicen, cuando tú vas tienes que llevar un sensor o un chip en el que te diga, tienes que tener unos planos. Yo quería hacer un esquema, pero no sé cómo se maneja en la televisión, porque tienes que tener un plano y entonces tienes que decir a cierta distancia o a cierta profundidad y a cierto tiempo tú vas por caminando, no sé, dirección sur, se me ocurre. Sí, llevan su GPS. Es correcto. De tal forma que cuando ocurre el siniestro, entonces ellos tienen que hacer un estudio que está regulado, y yo insisto mucho en la parte legal, porque te tiene que decir, ok, si Sonia se quedó aquí y el siniestro ocurrió la explotación, entonces ya tuvo que haber estado en este punto y aquí se hace la exploración, la explotación, y de aquí se rescata. Tristemente no existe. Por eso es que ellos no saben en dónde realmente están estas personas. Y eso sí quería hacer hincapié. ¿Por qué? Porque no todo es responsabilidad del gobierno en ese sentido. O sea, también ellos cuando se lleva a cabo. Y por eso la importancia de la regulación. Así es, claro. Y de la supervisión y de la legalidad, digamos, por certeza de todos. Bien. Dice la maestra el tema de las inversiones. ¿Usted qué agregaría a este tema, ingeniero? Pues yo agregaría que el gobierno reconozca que el sector minero es importante para la economía del país, y que confíe en las asociaciones gremiales, en los colegios, en la Cámara Minera, que es la que agrupa al principal número de empresas del sector, y a las universidades. ¿Para qué? Para que se basen en el conocimiento de los especialistas para poder dar las mejores soluciones. Nosotros estamos plenamente conscientes que el sector minero es fundamental, ya tiene más de 200 años de operación, y en épocas de vacas flacas y de vacas gordas siempre ha salido adelante. Y el sector minero es muy solidario. En esta época de pandemia estuvo donando oxígeno a los estados para que pudieran ayudar a la gente que estuvo contagiada. Entonces el sector minero es muy sensible a las necesidades de las comunidades, a las necesidades de la sociedad, y está muy consciente de proteger el medio ambiente. Entonces, que den su voto de confianza a estos organismos oficiales y preparados para que, en vez de poner obstáculos al desarrollo del sector, creen los caminos y creen esos momentos de comunicación para que se pueda tener un círculo virtuoso, un círculo en el cual se desarrolle más el sector minero, se creen más ingresos, más empleos, más derrama económica para los recursos del país, y que con ello pues podamos salir adelante. Y para cerrar más este tema de las concesiones, de que no habrá más, ¿es un tema que depende exclusivamente de una decisión del Ejecutivo o es un tema que está en litigio? ¿En qué punto se encuentra eso? Pues ahorita es una decisión. Yo esperaría que sí tocaran base con los especialistas para que vieran toda esa repercusión que tiene el tomar esa actitud o esa decisión, y que vean todo lo que se va a perder. Se va a perder inversión nacional, inversión extranjera, que van a ser recursos, van a ser empleos para la población. Si eso continúa, pues yo no sé este 2022 cómo nos vaya a ir en el sector, y también cómo nos va a ir en el empleo, pues a los futuros egresados que nosotros estamos preparando. Sí. Maestra, muchas gracias. No, al contrario. Gracias. Qué honor y qué placer estar con ustedes. Buena tarde. Muchas gracias, igualmente. Gracias, ingeniero. No, al contrario, muchas gracias por invitarme y un placer estar con ustedes. Gracias a los dos. Ingeniero. Y gracias a usted por habernos acompañado en esta edición aquí en El Círculo. Yo le invito a que siga con nuestra programación. Soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.